Bueno, la Comunidad Valenciana es un hub de emprendimiento verde porque forma parte del programa Climate Kick, que es el mayor esfuerzo de financiación que tiene la Unión Europea y el mayor compromiso con la innovación sostenible. Y mediante este programa la Unión Europea lo que quiere hacer es posicionarse como referente global en la lucha contra el cambio climático, y para ello establece 18 puntos geográficos en Europa. Uno de ellos es la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido la Comunidad Valenciana pues, está implementando unos programas de excelencia de la Unión Europea, en concreto en la parte de emprendimiento verde. Está implementando el programa Climate Kick Accelerator, que es el mayor programa de aceleración de empresas en cambio climático de la Unión Europea. Formar parte de esta comunidad de innovadores, de esta comunidad de excelencia, que les conecta a los mejores emprendedores, a los mejores ecoemprendedores de aquí, con los ecoemprendedores a nivel europeo, pero además con una red de inversores europeos que pone a disposición precisamente la propia Comisión Europea mediante este programa. En primer lugar, Climate Kick Accelerator es un programa de aceleración de empresas sostenibles, y este es el único programa de España actualmente que acelera empresas eco al mercado. Y además es un programa que no toma participación en la empresa. La mayoría de los programas de aceleración sí toman participación en las startups. Pues bien, este no. Es, digamos, a mí me gusta hablar de este programa como un regalo que hace la Unión Europea para aquellos emprendedores que son los mejores de Europa, ¿no? Y en este sentido, pues os puedo decir que seleccionamos muy bien a los emprendedores bajo unos criterios muy estrictos que vienen ya directamente dados de la Unión Europea. El éxito es bastante importante, porque este es el segundo año que implementamos este programa. Ya después de tan poco tiempo hemos conseguido que este programa esté incluido en el ranking de las mejores 30 aceleradoras de España, teniendo en cuenta que somos pues, un programa, digamos, joven. Y además pues, por también la novedad del programa, ¿no? Porque también esto implica pues, que pase mucho tiempo hasta que puedas tener esa visibilidad o ese impacto, ¿no? Yo creo que esto ha sido fundamental también para los emprendedores de la Comunidad Valenciana, que tienen hoy en día pues, la oportunidad de poder presumir que forman parte de esta aceleradora y bueno, también es ya una marca, ¿no? Y ellos la pueden utilizar. Primero, ser ecoemprendedor implica que ya haya una perspectiva, una visión, un estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Y esto al fin y al cabo por la propia tendencia del mercado, porque hay un inmenso mercado actualmente alrededor del cambio climático, ¿no? Alrededor de la economía cero carbono, ya se está hablando mucho de ella y es un concepto muy en boga. Los emprendedores en este sentido pues se conectan a este ecosistema de inversión y pueden sacarle todo el partido. ¿Qué significa emprendedor? Al fin y al cabo no solamente pues, una visión diferente de la vida, pero también pues, conectarse a esta nueva comunidad verde que resulta prioritaria para la Comisión Europea, pero también hemos visto esta mañana que es un sector prioritario ya para los bancos, para los inversores. Es decir, hay muchas líneas de financiación europea y regional dirigida para el sector y para la economía baja en carbono. Y al fin y al cabo, pues, los emprendedores tienen que sacarle todo el partido. Pero lo que es importante y lo que les pide el inversor finalmente es que tengan un modelo de negocio sólido, un modelo de negocio validado, y de esto, pues, como cualquier startup, pues, no se libran los ecoemprendedores por simplemente ser eco.